el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, siempre decía antes responsable de Trebolarium, ahora me gusta decir fundadora de Trebolarium, que es, antes decía, una plataforma de libros y cursos de superación personal. Después me atreví a decir que era una editorial especializada en libros y cursos de superación personal. Y ahora quiero decir reiteradamente hasta que se convierta en una realidad, que es la referencia internacional hispanoparlante de la superación personal. Lo sé, es pretencioso, pero es porque quiero llegar a ese punto y lo voy a repetir hasta que sea una verdad. Así que vuelvo a iniciar mi presentación. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium, que es la referencia hispanoparlante de la superación personal a nivel internacional. Qué pretencioso suena, pero no es con la intención de ser pretencioso, sino con la intención de convertirlo en una realidad. Y hoy seguimos hablando del libro Las preguntas del maltrato. Yo sé que siempre empiezo de una forma jocosa mis libros y a veces trato de un tema triste y duro, como pueden ser las preguntas del maltrato. Pero quiero que te sientas como en casa cuando entras en Trebolarium, así que intento ser lo más amable posible y lo más divertida posible, si es que el tema me da la oportunidad. Pero sin más preámbulos voy a entrar a leerte un párrafo del libro Las preguntas del maltrato, porque quiero que leas esto para ver si tú así es como te sientes. Bien, pues empiezo a leer. Mi padre es un gran sabio, un sabio enfermo del corazón al que no quería darle problemas, y cuando mi maltratador me daba mi azaroso premio, yo trataba de contárselo para que no se preocupara por mí. Pero él no es ciego y había sido testigo de muchos desplantes y cosas peores. Un día de esos, en los que traté de tranquilizarlo con una buena noticia, compartió conmigo un razonamiento que me hizo llorar desconsoladamente, porque era de un acierto tan increíble que no podía evitar que esa verdad despertara mi dolor, adormecido a base de mis desesperados intentos de desoírlo. Sus palabras fueron: él te mete la cabeza en una bañera y permite que te asfixies poco a poco. Te vas desesperando, perdiendo el oxígeno, y cuando estás a punto de ahogarte, te saca la cabeza y te da un beso. Es una frase muy dura, pero muy descriptiva de lo que es el maltrato. Te mete la cabeza en una bañera y te ahoga, y te ahoga, y te ahoga, y te ahoga. Y cuando ya crees que estás a punto de ahogarte, cuando ya no te falta el oxígeno, cuando ves que parece que te vas a morir, en ese momento te saca la cabeza, respiras y te da un beso. Y entonces, en esa situación de o la violencia más extrema o el amor más dignificado y más intenso, pues evidentemente esa diatriba, ese juego perverso de lo más emocionante hacia abajo y lo más emocionante hacia arriba, hace que uno no pueda saber, no pueda discernir con certeza en qué situación se encuentra. Y es así de duro. No puedes saber lo que realmente te está pasando. Solamente lo puedes saber explicado desde el punto de vista del maltrato cuando ya lo has pasado y lo has comprendido, porque mientras tanto no lo comprendes. Yo siempre digo que hay dos tipos de víctimas del maltrato, dos tipos. Los que nunca se han encontrado con él y se encuentran con él por primera vez, y los que siempre han vivido bajo la sombra del maltrato. Los primeros se cuestionan las cosas,
Los segundos no se las cuestionan, de hecho se cuestionan lo contrario, cuando alguien les trata amablemente, cuando alguien les trata muy bien, sospechan que detrás de esa bondad hay una acción perniciosa que tarde o temprano saldrá a la luz. Y como saldrá a la luz, es tan insoportable vivir con la expectativa de que la decepción vendrá, que normalmente esa gente corta de lleno esas relaciones. Fijaos qué duro es, ¿no? Cuando una persona no ha vivido nunca el maltrato y se lo encuentra por primera vez, como no sabe lo que es, no lo entiende. Entonces llega un momento en que lo entiende y sale, que es lo que nos pasa a esas personas que lo hemos experimentado una vez y hemos salido y ya no volvemos a revivir relaciones de maltrato, al menos relaciones de pareja. Evidentemente el maltrato se encuentra en muchas esferas de las relaciones personales, ¿no? Pero a nivel de pareja no lo hemos vivido, ¿no? Entonces, como no lo hemos vivido, pues nos choca y lo podemos analizar y entender y salir. Pero las personas que siempre han vivido con esa sensación de me meten la cabeza en una bañera durante mucho tiempo y luego me sacan y me dan un beso, ¿vale? Si alguien me da un beso, te preguntas cuándo será la próxima vez que te metan la cabeza en una bañera. Y eso es tremendamente duro. Nadie que no haya vivido el maltrato puede entender lo duro que es eso. Nadie lo puede entender. Ni siquiera psicólogos. Cuando yo estaba con mi situación de maltrato, en aquel momento el maltrato no estaba visto como ahora. Ahora, en este país, digamos que el maltrato es algo importante a analizar y hay muchos organismos de muchos tipos, ¿no? Yo no entro a juzgar la visión política que hay detrás, ese no es mi tarea, no es mi trabajo, pero sí que es verdad que hay muchos organismos que están especializados en maltrato. Cuando yo viví esa experiencia, apenas estaba iniciándose ese tema. De hecho, el 016 ya existía el 016 cuando yo tuve la experiencia, pero no había psicólogos especializados en temas de maltrato. Entonces, yo me di cuenta de que solamente las personas que lo han vivido, que lo han sentido, que saben lo que es, pueden comprenderlo. Y de hecho siempre digo, agradeced que nos comprendan, porque eso quiere decir que no lo han vivido. Y como no lo han vivido y no saben lo que es, siempre es una buena noticia. Siempre es una buena noticia que alguien no te entienda. Porque eso quiere decir que no ha pasado por el infierno por el que estás pasando tú. Estoy aquí, no para explicarte lo que es el maltrato ya lo sabes lo que es, ya lo estás viviendo y ya lo estás padeciendo y ya lo vives en tus carnes y te sientes como una persona que tiene la cabeza en una bañera. Yo estoy aquí para explicarte que una vez que comprendas en qué consiste el maltrato y que comprendas en qué consiste una relación de maltrato y que entiendas que las relaciones donde no hay maltrato existen y que se pueden encontrar. Cuando lo comprendas todo eso, en ese momento tu vida cambiará. La mayoría de las personas que reiteran, y no estoy hablando, como sabes, no hablo de géneros, porque víctimas de maltrato hay de todos los géneros, la mayoría de las personas que padecen una relación de maltrato tras otra es porque opinan que cuando hay una estabilidad en el buen trato es que algo muy gordo, muy malo va a pasar. Entonces, normalmente, de forma natural, espantan a las personas buenas y solo se rodean de las personas tóxicas. No hablamos de personas buenas y malas, porque como sabes, normalmente un maltratador es una persona a la que nunca le enseñaron a tratar a la gente. Ni le enseñaron el beneficio que conlleva tratar bien a las personas. Porque cuando tratas muy bien a las personas, muchos beneficios buenos vienen a tu vida. Entonces, si te sientes así con las personas con las que convives, como si estuvieras en una bañera
asfixiándote y asfixiándote y asfixiándote, y de repente sacan tu cabeza y te dan un beso. Es decir, o el infierno o el cielo, sin términos medios. Si no hay estabilidad emocional en tu vida, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo por formas de relación estables donde no hay ni cielos ni infiernos, donde solo hay paz. Evidentemente, en tu vida ha habido tanta guerra que la paz es algo extraño a lo que hay que adaptarse. Y eso es así de difícil y de duro comprenderlo. Pero si llegas a entender este concepto, esta idea de que existen personas que no te meten la cabeza en una bañera, si llegas a entender esto, de repente tu zona de confort se abre. Esa esfera de pensamiento que te tiene atado atada una y otra vez a relaciones de maltrato en todos los aspectos de tu vida, cuando empiezas a cuestionar, puedes empezar a hacer algo al respecto. Si no cuestionas, no puedes hacer nada al respecto. Y te aseguro una cosa, yo me he encontrado con maltratadores en el trabajo, que los hay, y con maltratadores en mis relaciones. Afortunadamente, nunca he tenido un amigo maltratador. Eso sí que es verdad que he sabido rodearme de buenos amigos y no ha habido maltratadores en mi familia, con lo cual eso también es un gran punto a mi favor, que es lo que me ha permitido poner en contraste todas aquellas cosas que me han pasado. Pero los maltratadores que yo he encontrado en el terreno laboral y en el terreno amoroso han roto mi futuro. Todos y cada uno han roto mi futuro. Yo podría decir que han sido 3 personas. Bueno, 4. Y las 4 han roto mi futuro. Las 4. Con lo cual una relación continua detrás de otra, con un maltratador y otro maltratador y otro maltratador, o maltratadora, y otra maltratadora y otra maltratadora, porque en esto no hay géneros. En el trato degradante, en la humillación, en los celos excesivos, en el excesivo control, ahí no hay géneros. Eso lo puede ejercer cualquiera. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tu vida es un continuum donde siempre aparecen personas tóxicas, no tienes futuro, no puedes avanzar, no puedes hacer cosas, no puedes conquistar cosas. Y en esta vida hemos venido a conquistar nuestro horizonte. ¿Sabes cuál es el lema de Trebolarion? El lema de Trebolarion es conquista tu horizonte. Conquista tu horizonte, porque no se trata de sobrevivir, se trata de conquistar, se trata de adueñarse de tu vida, se trata de tomar el poder, tomar el control. Y mientras estás bajo la influencia de una persona que cada 2 por 3 te mete la cabeza en una bañera, no puedes tener el control de nada, ni siquiera de tus propios sentimientos. Así que, como persona que ha pasado por lo que estás pasando tú, como persona que lo ha vivido, que lo ha experimentado, y que además te puedo hablar largo y tendido de lo que es el maltrato, porque lo sé, porque sé lo que es. Yo no he venido a este mundo a experimentar maltrato. Yo he venido a este mundo a utilizar mi experiencia de maltrato para ayudarte a ti a salir del maltrato, porque yo lo que quiero es conquistar mi horizonte, con mis libros, con mis palabras, y a ayudar a todo el mundo posible con ideas que les permitan romper sus propias barreras. Entonces es el momento de plantearte que quizá las personas de las que te rodeas te están rompiendo tu futuro. Y llevas demasiado tiempo con la cabeza metida en una bañera. Demasiado tiempo. Es hora de respirar oxígeno. De sentir lo que es respirar continuamente oxígeno, que es maravilloso. Y si no crees que puedas encontrar una persona en tu vida que te dé
oxígeno de manera continuada, sin que haya ahogamientos ficticios, sin que haya micro o macro ahogamientos en una bañera, entonces intenta por lo menos que no haya nadie en tu vida aunque te quedes sola. La soledad es más constructiva que la compañía destructiva. La soledad es más constructiva que una compañía destructiva. ¿Y sabes por qué brindo hoy mi café? Brindo mi café por tu libertad. Una vez hice un juramento. Juré que si salía de mi relación de maltrato, ayudaría a otras personas a salir. Hoy cumplo mi juramento compartiendo todo lo que sé sobre cómo escapar del maltrato en este libro, Afilando las alas. En él te comparto cómo salir de la cárcel mental de un maltratador, cómo romper los lazos invisibles que te atan a la esclavitud, cómo prepararte en lo financiero, en lo psicológico, en el aspecto de la logística para preparar una fuga. Cuando terminé este libro, llegué a la conclusión de que tenía que ser gratuito para que todo el mundo pudiera leerlo, incluso para aquellas personas que sufren violencia económica y están tan destruidas que no pueden acceder a la información. Quédate con esta idea, eres víctima hasta que decides dejar de serlo. Es la gran enseñanza de mi vida. Así que afila tus alas porque vamos a hacer un gran viaje, un viaje hacia la libertad, en Trevolarium. Que es de lectura gratuita si sufres maltrato y está pues en un enlace que seguramente te voy a dejar por aquí. Así. Entras y lees. Y te voy a contar un poco el principio o la historia de este libro. Resulta que hace tiempo hice un juramento. Y hoy te voy a contar una historia. Una historia de una niña que empezó a tener amigos y empezó a salir a jugar a la calle con otros niños. Y resulta que esta niña pues tenía un defectillo absurdo y tonto. Y es que tenía, pues, se había roto la nariz y tenía un bulto en la nariz. Y entonces un día fue a una fuente a beber, ¿no? Y uno de estos niños típicos de la calle empezó a burlarse de ella. Una de mis técnicas más poderosas contra las agresiones verbales. Porque, bueno, pues la persona que está detrás, que soy yo, tiene un gran compromiso contra el maltrato y por lo tanto es obvio que si yo soy Trevolarium y Trevolarium soy yo, es evidente que siempre vamos a estar tratando temas de superación del maltrato. Y te preguntarás, ¿por qué esta chica siempre está hablando de maltrato? ¿Por qué la página de Trevolarium tiene un claro compromiso con las personas que sufren maltrato? Y aquí no hacemos distinciones de madres, hijos, niños, abuelos. Todos somos potenciales víctimas del maltrato, pero también todos somos potenciales personas capaces de controlar el maltrato. Lo único que necesitamos son herramientas y recursos, que los hay y que se pueden adoptar.